En el corazón de México, en 1845, la mansión de los Altamirano resplandecía como un faro de poder. Sus paredes de piedra blanca, sus candelabros de oro, sus jardines perfectamente cuidados, todo gritaba riqueza. Pero dentro de esas paredes, una joven vivía atrapada en un infierno silencioso. Se llamaba Clara Altamirano. A los 22 años, su cuerpo robusto y sus mejillas llenas eran el blanco de las miradas crueles. La llamaban la gorda inútil. Sus hermanas, delgadas y elegantes, bailaban en los salones mientras Clara se escondía en las sombras. Su padre, don Esteban, un hombre de rostro endurecido por años de ambición, apenas la miraba. Su madre, doña Inés, suspiraba con desprecio cada vez que Clara intentaba hablar en las cenas familiares. No eres como tus hermanas, le decía, con una voz que cortaba como vidrio. Nunca lo serás. Clara creció escuchando esas palabras. Cada día, un nuevo comentario. Cada noche, una nueva lágrima. Se refugiaba en los libros, en los cuentos que su abuela le leía antes de morir. Historias de héroes que encontraban su lugar en el mundo. Pero para Clara, el mundo solo ofrecía rechazo. En los bailes, los jóvenes la evitaban. Las risas disimuladas resonaban en los salones. ¿Quién querría a una ballena como ella?, susurraban. Clara fingía no escuchar, pero cada palabra era una daga en su corazón. Se miraba en el espejo y solo veía lo que los demás le hacían ver, una vergüenza para el apellido Altamirano. Don Esteban tenía planes para sus hijas. Matrimonios estratégicos que expandirían su imperio. Sus 3 hijas mayores ya estaban casadas con hombres de influencia. Pero Clara era la mancha en su legado. Una noche, después de un baile donde Clara permaneció sentada, sola, mientras las demás jóvenes giraban en los brazos de sus pretendientes, don Esteban tomó una decisión. La llamó a su despacho. El aire estaba cargado de tensión. Los mapas en las paredes parecían observar, testigos mudos de lo que estaba por venir. Clara entró, con el corazón latiendo como un tambor. Su padre no la miró a los ojos. Ya no puedo seguir soportando tu inutilidad, dijo. Su voz era fría, como el mármol del suelo. He encontrado una solución para ti. Clara no entendía. ¿Una solución? ¿Un matrimonio? Pero lo que vino después la dejó sin aliento. Don Esteban había negociado con las autoridades militares. En la frontera, un guerrero apache capturado, un hombre llamado Cael, necesitaba ser controlado. El gobierno quería civilizar a los prisioneros, y Clara sería parte del experimento. Mañana te irás al territorio apache, anunció su padre. Serás entregada a ese salvaje. Al menos así servirás para algo. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Entregada? ¿Como un objeto? ¿Como un castigo? Sus manos temblaban. Quiso gritar, quiso suplicar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Su padre salió del despacho sin mirar atrás, dejándola sola con su destino. Esa noche, Clara no durmió. Empacó un pequeño baúl con sus libros favoritos y un rosario que había sido de su abuela. Mientras doblaba su ropa, las lágrimas caían silenciosas. Pero entre el dolor, algo extraño comenzó a crecer. Una chispa de rebeldía. Por primera vez, se preguntó si el mundo más allá de la mansión podría ofrecerle algo más que desprecio. No sabía que estaba a punto de entrar en una historia que cambiaría todo. Una historia que guardaba un secreto, un misterio que nadie en la mansión Altamirano podía imaginar. Si esa historia ya tocó alguna parte de tu corazón, si sientes el peso de la injusticia que Clara lleva en su alma, inscríbete ahora. Porque lo que viene a continuación, va a mexer con tu corazón de una manera que no puedes imaginar. El carruaje traqueteaba sobre el camino polvoriento, alejándose de la mansión Altamirano. Clara, sentada en el asiento duro, apretaba su pequeño baúl contra el pecho. El sol ardía en lo alto, quemando la tierra roja del desierto. El aire seco llenaba sus pulmones, tan diferente al perfume de los jardines de su infancia. Cada kilómetro que recorría la alejaba de la vida que conocía. Pero también de las miradas crueles. De las palabras que la herían como cuchillos. ¿Era esto el fin? ¿O el comienzo? Nadie en el carruaje le hablaba. Los soldados que la escoltaban apenas la miraban. Para ellos, no era más que un paquete que debían entregar. Una carga que su padre había descartado sin remordimientos. El viaje duró horas. O quizás días. Clara perdió la cuenta. Sus pensamientos giraban en círculos. ¿Quién era Cael, el guerrero apache al que la habían entregado? ¿Un salvaje sin alma, como decían los rumores?
¿Un hombre cruel que la castigaría aún más que su propia familia? Pero en su corazón, una pregunta más profunda comenzaba a formarse. ¿Y si este destierro no fuera solo un castigo? ¿Y si el destino tuviera algo más guardado? Algo que ni su padre podía imaginar. Algo escondido en las arenas del desierto. Cuando el carruaje finalmente se detuvo, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. Frente a Clara se alzaba una cabaña de adobe, pequeña, humilde, rodeada de rocas y arbustos resecos. El viento susurraba historias que ella no podía entender. Bajó con piernas temblorosas, sus faldas de seda ridículamente fuera de lugar. Los soldados descargaron su baúl y se marcharon sin despedirse, dejando una nube de polvo que se mezclaba con el crepúsculo. Clara estaba sola. O eso pensaba. Desde la sombra de la cabaña, una figura emergió. Alto, de piel bronceada, con cabello negro cayendo sobre los hombros. Sus ojos, oscuros como la noche, la observaron con una intensidad que hizo que su corazón se detuviera. Era Kael. No hubo palabras de bienvenida. No hubo sonrisas. Kael la miró como quien evalúa una herramienta. Sus pasos eran firmes, pero no amenazantes. Se acercó lo suficiente para que Clara pudiera ver las cicatrices en sus brazos, marcas de batallas que ella no podía imaginar. Él no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. No quería esto. No quería a Clara. Ella era una imposición, un recordatorio de su cautiverio. Pero Clara también sintió algo más en esos ojos. Un dolor profundo. Una herida que no era física. Algo que la hizo preguntarse, ¿qué había perdido este hombre? ¿Qué lo había roto tanto como a ella? Los primeros días fueron un silencio insoportable. Kael salía al amanecer, cazando o trabajando en un pequeño huerto detrás de la cabaña. Clara se quedaba dentro, explorando su nuevo hogar. Una mesa de madera rústica. Un catre cubierto con mantas tejidas. Hierbas secas colgadas en las paredes. Todo era tan diferente a la opulencia de la mansión. Pero, de alguna manera, no se sentía vacío. Había vida en esas paredes. Había historia. Clara comenzó a ordenar las hierbas, reconociendo algunas por los libros de su abuela. Manzanilla para calmar. Romero para la memoria. Cada planta era un pequeño puente hacia su pasado. Un recordatorio de que, incluso en el desierto, no estaba completamente perdida. Una tarde, mientras Clara molía hierbas en un mortero, Kael regresó antes de lo habitual. Se detuvo en la puerta, observando su trabajo. Por primera vez, sus ojos no estaban llenos de rechazo. Había curiosidad. Quizá sorpresa. Clara sintió su mirada y levantó la vista. Sus manos temblaron, pero no dejó de moler. Era la primera vez que alguien la miraba sin desprecio. Sin burla. Pero también había algo más. Un secreto que Kael guardaba. Algo que lo hacía mantenerse a distancia. ¿Qué escondía ese hombre? ¿Qué verdad se ocultaba detrás de sus cicatrices? Clara no lo sabía, pero en ese momento, algo cambió. Una chispa de conexión. Un hilo invisible que comenzaba a tejerse entre dos almas heridas. Y entonces, algo inesperado. Mientras Clara guardaba las hierbas, encontró un pequeño objeto entre las mantas de Kael. Un relicario de madera, tallado con símbolos que no reconocía. Dentro, un mechón de cabello oscuro y una cuenta de turquesa. Clara lo sostuvo en sus manos, sintiendo un peso que no era físico. ¿De quién era ese relicario? ¿Por qué Kael lo guardaba con tanto cuidado? El misterio comenzaba a envolverla. Y con él, una pregunta que no podía ignorar: ¿qué verdad cambiaría todo? Si sientes que esta historia está tocando tu alma, si el dolor de Clara y el misterio de Kael están resonando en tu corazón, para todo ahora y suscríbete. Porque lo que viene después, te va a romper en pedazos. El sol se desvanecía tras las montañas, pintando el cielo de un rojo que parecía sangrar. Clara estaba sola en la cabaña, con el mortero aún en sus manos. Las hierbas que había molido llenaban el aire con un aroma que le recordaba a su abuela. Pero también le traía recuerdos más oscuros. Recuerdos que había enterrado bajo años de silencio. Mientras ordenaba las plantas, su mente viajó a una noche de su infancia. Tenía 10 años. Sus hermanas reían en el salón, practicando pasos de baile para su debut en sociedad. Clara, escondida en un rincón, las observaba con envidia. Quería unirse, quería brillar como ellas. Pero su madre la encontró. No hagas el ridículo, Clara, le dijo, con una voz que cortaba como el viento del desierto. Nadie quiere verte bailar. Aquella noche, Clara corrió a su cuarto. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Fue entonces cuando su abuela la encontró.
La abrazó. Le susurró que era especial, que el mundo aún no estaba listo para ver su luz. Pero la abuela murió poco después. Y con ella, se fue la única persona que la había hecho sentir amada. Ese recuerdo golpeó a Clara como un puñetazo. Dejó caer el mortero. Sus manos temblaban. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí, en este lugar olvidado por todos? Miró alrededor. La cabaña estaba en silencio, pero las paredes parecían susurrar. Había algo en este lugar. Algo que no podía nombrar. El relicario que había encontrado entre las mantas de Kael seguía en su mente. Ese mechón de cabello oscuro. Esa cuenta de turquesa. ¿A quién pertenecían? ¿Por qué Kael lo guardaba como si fuera su propio corazón? Clara quería preguntarle. Quería entender. Pero Kael era un enigma. Un hombre de pocas palabras, de miradas que escondían más de lo que revelaban. Esa noche, Kael regresó más tarde de lo habitual. Traía un conejo cazado, pero su rostro estaba tenso. Sus ojos, normalmente firmes, parecían perdidos en un lugar lejano. Clara lo observó mientras él preparaba la comida en el fuego. No hubo palabras entre ellos. Solo el crepitar de las llamas. Pero Clara sintió algo nuevo. Una necesidad de romper el silencio. De entender a este hombre que, como ella, parecía llevar un peso invisible. Mientras compartían la comida, Clara se atrevió a mirar el relicario, que ahora descansaba sobre una mesa. Kael lo notó. Su cuerpo se tensó, como si ella hubiera tocado una herida abierta. Pero no dijo nada. Solo desvió la mirada. Y fue entonces que Clara lo supo. Ese relicario no era solo un objeto. Era una historia. Una pérdida. Un secreto que Kael no estaba listo para compartir. Los días siguientes trajeron un cambio sutil. Clara comenzó a trabajar más en el huerto de Kael. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora se llenaban de tierra. Cada planta que tocaba era un acto de rebeldía contra su pasado. Contra las voces que la llamaban inútil. Kael la observaba desde la distancia. A veces, se acercaba para mostrarle cómo arrancar una raíz sin dañarla. Sus manos se rozaban. Breves momentos de contacto que hacían que el corazón de Clara latiera más rápido. No era amor. No todavía. Pero era algo. Una chispa que crecía en el silencio del desierto. Una pregunta que no la dejaba dormir. ¿Quién era realmente Kael? Una mañana, mientras Clara regaba las plantas, un recuerdo más profundo la asaltó. No era solo su infancia. Era algo que había oído en la mansión, años atrás. Una conversación entre su padre y un oficial militar. Hablaban de un guerrero apache capturado. Un hombre que había perdido todo en una redada. Una esposa. Una hija. Clara no había prestado atención entonces. Era solo una niña. Pero ahora, esas palabras resonaban. ¿Era Kael ese hombre? ¿Era el relicario un recuerdo de esa esposa perdida? ¿De esa hija que nunca volvió? Clara sintió un nudo en el pecho. Si era cierto, Kael no solo era un prisionero del gobierno. Era un prisionero de su propio dolor. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Clara tomó una decisión. No podía seguir viviendo en el silencio. No podía seguir siendo la niña que se escondía de las miradas crueles. Se acercó a Kael, que estaba sentado frente al fuego. Sus ojos brillaban con la luz de las llamas. Clara no sabía cómo empezar. Pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, la empujó a hablar. No con palabras, sino con un gesto. Tocó el relicario. Lo sostuvo con cuidado, como si pudiera romperse. Kael levantó la vista. Por un instante, sus ojos se encontraron. Y en ese momento, Clara vio algo que no esperaba. No era ira. No era rechazo. Era vulnerabilidad. Una grieta en la armadura de un hombre que había aprendido a no sentir. Pero lo que pasó después, lo que Kael hizo en ese momento, cambió todo. Si quieres saber qué pasó entre Clara y Kael, si el misterio de ese relicario te está quemando por dentro, sigue con nosotros. Porque lo que viene ahora, va a romper tu corazón. El fuego crepitaba en la cabaña, lanzando sombras que danzaban sobre las paredes de adobe. Clara sostenía el relicario en sus manos, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Kael la miraba, sus ojos oscuros brillando con un dolor que no podía ocultar. Por un instante, el mundo entero pareció detenerse. Clara no sabía qué había provocado al tocar ese objeto. Pero algo cambió. Kael se levantó, lento, como si cargara el peso de un pasado que no quería compartir. Tomó el relicario de sus manos. Sus dedos rozaron los de Clara. Fue un contacto breve, pero suficiente para hacerla temblar.
No era solo la frialdad del desierto. Era algo más profundo. Algo que los conectaba, aunque ninguno de los dos lo entendiera aún. Los días que siguieron fueron diferentes. Kael ya no se alejaba tanto al amanecer. A veces, se quedaba cerca, observándola mientras trabajaba en el huerto. Clara sentía sus ojos, no con desprecio, sino con una curiosidad que la desconcertaba. Él no hablaba mucho, pero sus acciones decían más. Una mañana, le trajo un puñado de hierbas frescas, plantas que Clara no reconoció. Las dejó sobre la mesa sin mirarla, como si temiera mostrar demasiado. Clara las estudió, fascinada. Eran hierbas medicinales, diferentes a las que conocía. Cada hoja parecía contar una historia. Una historia que Kael no estaba listo para revelar. Pero Clara no podía dejar de preguntarse, ¿quién le había enseñado a Kael sobre estas plantas? ¿Era parte de ese pasado que guardaba con tanto celo? Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Clara se atrevió a dar un paso más. Mientras compartían un té hecho con las hierbas del huerto, sus miradas se encontraron. Kael no apartó los ojos esta vez. Había algo en su rostro, una suavidad que Clara no había visto antes. Fue entonces cuando un recuerdo la golpeó, como una ola que arrastra todo a su paso. Años atrás, en la mansión, había oído rumores. Susurros entre los criados. Hablaban de un escándalo que su padre había enterrado. Una hermana mayor, una que Clara apenas recordaba. Una joven que había desaparecido antes de que Clara cumpliera 5 años. Su nombre era Elena. Nadie hablaba de ella. Era como si nunca hubiera existido. Pero Clara recordaba una noche, escondida tras una cortina, escuchando a su madre sollozar. Elena nos traicionó, había dicho. Se fue con un salvaje. ¿Un salvaje? ¿Un apache? El corazón de Clara se aceleró. ¿Era posible? ¿Podía Elena estar conectada con Kael? Ese pensamiento la persiguió durante días. Cada vez que miraba a Kael, buscaba pistas. Sus rasgos. Sus gestos. ¿Había algo en el que recordara a su familia? Pero no. Era una idea loca. Imposible. Sin embargo, el relicario seguía allí, en la mesa, como un recordatorio constante. Clara comenzó a notar pequeños detalles. La forma en que Kael lo miraba cuando creía que nadie lo veía. La forma en que sus dedos lo tocaban, como si temiera perderlo para siempre. Una tarde, mientras Clara preparaba un ungüento con las hierbas que Kael le había traído, él se acercó más de lo habitual. Sus manos trabajaron juntas, moliendo las hojas en silencio. Sus respiraciones se mezclaron en el aire cálido de la cabaña. Clara sintió un calor que no venía del fuego. Era algo nuevo. Algo que la asustaba y la atraía al mismo tiempo. Pero entonces, un recuerdo más oscuro la invadió. Una noche en la mansión, cuando tenía 15 años. Su padre la había encontrado leyendo un libro de hierbas medicinales, un regalo de su abuela. Lo arrancó de sus manos. Lo arrojó al fuego. Las mujeres como tú no necesitan estas cosas, gruñó. Tu único valor es casarte bien. Y ni eso puedes hacer. Clara había sentido que su corazón se rompía. Había corrido al jardín, buscando consuelo en las plantas que su abuela le había enseñado a amar. Pero incluso allí, las palabras de su padre la seguían. Inútil. Vergüenza. Ahora, en el desierto, esas palabras parecían lejanas. Pero aún dolían. Aún quemaban. Y sin embargo, aquí, en esta cabaña humilde, Clara comenzaba a sentirse útil. Sus manos, antes temblorosas, ahora trabajaban con seguridad. Sus conocimientos, antes ridiculizados, ahora tenían valor. Kael lo veía. Lo respetaba. Y eso lo cambiaba todo. Pero el misterio del relicario seguía creciendo. Una noche, mientras Clara ordenaba las hierbas, Kael se acercó al fuego. Tomó el relicario en sus manos. Lo abrió. Sus ojos se nublaron. Clara lo observó desde la esquina de la cabaña, con el corazón en la garganta. ¿Qué veía Kael en ese mechón de cabello? ¿Qué significaba esa cuenta de turquesa? Y entonces, algo inesperado. Kael levantó la vista. Sus ojos encontraron los de Clara. Y por primera vez, no había barreras. No había muros. Solo dolor compartido. Solo una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Pero lo que Kael hizo a continuación, lo que dejó caer al suelo, destruyó todo lo que Clara creía saber. Si estás sintiendo el peso de este misterio, si el dolor de Clara y el secreto de Kael están removiendo algo dentro de ti, para todo ahora y suscríbete. Esta historia aún no ha terminado. Y lo que viene, te va a dejar sin aliento.
El relicario cayó al suelo con un sonido seco, como un latido que se detiene. Clara se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el objeto que ahora yacía entre la tierra y las sombras. Kael no se movió para recogerlo. Sus manos temblaban, sus hombros tensos, como si el peso de un mundo entero lo aplastara. Clara quiso hablar, quiso preguntar, pero algo en la mirada de Kael la detuvo. No era ira. No era rechazo. Era algo mucho peor. Era desesperación. Una herida abierta que sangraba en silencio. Clara sintió un nudo en el pecho. ¿Qué había hecho? ¿Por qué ese pequeño objeto tenía tanto poder sobre un hombre como Kael? El aire en la cabaña se volvió pesado, cargado de preguntas que ninguno de los dos estaba listo para responder. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Kael se volvió más distante. Salía antes del amanecer, regresaba cuando la luna ya estaba alta. Clara lo veía desde la ventana, su figura recortada contra el horizonte del desierto. Había algo en su forma de moverse, como si cargara una culpa que no podía soltar. Clara, por su parte, no podía dejar de pensar en el relicario. Lo había recogido del suelo esa noche, con cuidado, como si pudiera romperse. Lo guardó en su baúl, bajo sus libros, pero su presencia la perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mechón de cabello, la cuenta de turquesa, y la mirada de Kael, rota, perdida, como si hubiera visto un fantasma. Una mañana, mientras Clara trabajaba en el huerto, un nuevo recuerdo la asaltó. No era suyo esta vez. Era algo que había oído en la mansión, años atrás, cuando los criados pensaban que nadie los escuchaba. Hablaban de Elena, la hermana que Clara apenas recordaba. Decían que no había muerto, como su madre insistía. Decían que había huido. Que se había enamorado de un hombre que no pertenecía a su mundo. Un hombre que vivía más allá de las fronteras, donde las leyes de los Altamirano no tenían poder. Clara sintió un escalofrío. ¿Era posible que Elena hubiera conocido a alguien como Kael? ¿Que el relicario fuera un eco de esa historia prohibida? Pero si era cierto, ¿por qué su padre nunca hablaba de ella? ¿Qué secreto tan terrible había enterrado? Clara decidió actuar. No podía seguir viviendo entre sombras. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de naranja, buscó a Kael en el huerto. Lo encontró arrancando maleza, sus manos moviéndose con una furia contenida. Clara se acercó, con el relicario en la mano. Lo sostuvo frente a él, sin decir una palabra. Kael se detuvo. Sus ojos se clavaron en el objeto, luego en Clara. Por un momento, pareció que iba a hablar. Que iba a revelar lo que guardaba en su corazón. Pero entonces, un sonido rompió el silencio. El galope de caballos. Voces lejanas. Clara giró la cabeza. Un grupo de soldados se acercaba, sus uniformes brillando bajo el sol poniente. El corazón de Clara se aceleró. ¿Habían venido por ella? ¿Por Kael? ¿O por algo mucho más grande? Los soldados llegaron a la cabaña, trayendo consigo un aire de amenaza. El líder, un hombre de rostro curtido, bajó de su caballo. Miró a Clara con desprecio, como si no valiera más que el polvo bajo sus botas. Luego miró a Kael. Sus ojos se endurecieron. Clara no entendió las palabras que intercambiaron, pero el tono era claro. Era una advertencia. Una orden. Kael permaneció inmóvil, pero Clara vio cómo sus manos se cerraban en puños. Algo estaba mal. Algo que iba más allá de su cautiverio. Más allá de Clara. Cuando los soldados se marcharon, dejaron tras de sí un silencio aún más pesado. Kael no la miró. Se alejó hacia la cabaña, dejando el relicario en las manos de Clara. Pero antes de entrar, se detuvo. Giró la cabeza. Y en sus ojos, Clara vio algo nuevo. No era solo dolor. Era miedo. Miedo de algo que estaba a punto de alcanzarlo. Esa noche, Clara no pudo dormir. El relicario descansaba en su baúl, pero su peso parecía llenar la cabaña. Pensó en Elena. En su padre. En los secretos que la mansión Altamirano había guardado durante años. Y entonces, un pensamiento la golpeó como un relámpago. ¿Y si Kael no era solo un guerrero apache? ¿Y si su historia estaba entrelazada con la de su familia? ¿Y si el relicario no era solo un recuerdo, sino una clave? Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No sabía qué hacer. Pero sabía una cosa, no podía seguir ignorando la verdad. No podía seguir viviendo en la oscuridad. Y lo que descubrió al día siguiente, lo que encontró escondido entre las cosas de Kael, lo cambió todo. La cabaña estaba envuelta en sombras cuando Clara abrió el baúl de Kael. Sus manos temblaban, pero no podía detenerse.
El relicario la había perseguido durante días, susurrando preguntas que no la dejaban dormir. Mientras el viento aullaba fuera, Clara buscó entre las pocas pertenencias de Kael. Mantas gastadas. Un cuchillo afilado. Y entonces, algo inesperado. Un pedazo de tela, doblado con cuidado, escondido en el fondo. Era viejo, descolorido, pero bordado con un diseño delicado. Un patrón de flores que Clara reconoció al instante. Era el mismo que decoraba los vestidos de su madre en la mansión Altamirano. Su corazón dio un vuelco. ¿Cómo había llegado eso aquí? ¿Qué significaba? La tela parecía gritar una verdad que Clara no estaba lista para enfrentar. El recuerdo de Elena volvió con fuerza. La hermana perdida. La que había desaparecido sin dejar rastro. Clara siempre había pensado que Elena estaba muerta. Eso era lo que su madre decía, con los ojos vacíos y la voz rota. Pero los susurros de los criados contaban otra historia. Una huida. Un amor prohibido. ¿Era posible que esta tela fuera de Elena? ¿Que Kael la conociera? Clara apretó el pedazo de tela contra su pecho, sintiendo que el pasado de su familia comenzaba a desmoronarse. Pero antes de que pudiera pensar más, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Kael estaba allí, con el rostro endurecido por la furia. Sus ojos se clavaron en la tela que Clara sostenía. Por un momento, pareció que iba a arrancársela. Pero no lo hizo. En cambio, dio un paso atrás, como si la verdad que esa tela representaba fuera demasiado pesada para él también. El silencio entre ellos era insoportable. Clara quería gritar, quería exigir respuestas. Pero algo en la postura de Kael la detuvo. Sus hombros estaban encorvados, sus manos cerradas en puños. No era solo ira. Era dolor. Un dolor que Clara reconocía, porque lo había llevado toda su vida. Antes de que pudiera decir algo, un ruido los interrumpió. El galope de caballos, otra vez. Los soldados habían regresado. Esta vez, no venían solos. Traían consigo a un hombre que Clara reconoció de inmediato. Era Diego, el administrador de su padre. El hombre que manejaba los negocios sucios de don Esteban. Su rostro era una máscara de arrogancia, pero sus ojos brillaban con algo oscuro. Algo que hizo que Clara sintiera frío, incluso en el calor del desierto. Diego entró en la cabaña sin pedir permiso. Miró a Clara con desprecio, como si fuera un animal extraviado. Luego miró a Kael, y su sonrisa se torció. Habló de órdenes. De un trato que debía cumplirse. Clara no entendió todo, pero las palabras eran afiladas, como cuchillos. Hablaban de Kael como si fuera una amenaza. Como si su presencia en el desierto fuera más que un simple cautiverio. Diego señaló a Clara, diciendo que su tiempo aquí había terminado. Que don Esteban quería resultados. Que Clara debía regresar a la mansión. El corazón de Clara se detuvo. ¿Regresar? ¿A las miradas crueles? ¿A las palabras que la destrozaban? No. No podía. No ahora, cuando comenzaba a encontrar un propósito. Kael permaneció en silencio, pero sus ojos ardían. Cuando Diego dio un paso hacia Clara, Kael se interpuso. No levantó la voz. No hizo un gesto amenazante. Pero su presencia era suficiente. Diego retrocedió, sorprendido. Por primera vez, Clara vio a Kael no como un prisionero, sino como un hombre dispuesto a proteger algo. O a alguien. Los soldados se llevaron a Diego, pero no sin dejar una advertencia. Volverían. Y cuando lo hicieran, no habría piedad. Clara y Kael se quedaron solos, rodeados por el eco de las amenazas. Clara aún sostenía la tela en sus manos. Quería preguntarle a Kael. Quería saber la verdad. Pero él se dio la vuelta, caminando hacia el fuego. Sus manos tocaron el relicario, que ahora descansaba sobre la mesa. Y entonces, lo abrió. Clara vio algo que no esperaba. Una pequeña nota, escondida dentro. Unas palabras garabateadas, apenas legibles. Pero suficientes para cambiar todo. Clara dio un paso adelante, con el corazón en la garganta. La nota decía un nombre. Elena. Su hermana. La verdad golpeó a Clara como una tormenta. Kael conocía a Elena. Pero no era solo eso. Había algo más. Algo que Kael no estaba diciendo. Algo que lo hacía mirar el relicario como si fuera su última esperanza. Clara sintió que el suelo se desvanecía. ¿Qué había hecho su familia? ¿Qué secreto habían enterrado en el desierto? Y lo que Kael reveló esa noche, bajo la luz de las estrellas, lo que dejó caer al suelo junto al relicario, destruyó todo lo que Clara creía saber sobre su pasado. La nota temblaba en las manos de Clara,
el nombre de Elena escrito en una caligrafía temblorosa. Cada letra era como un golpe al corazón. Su hermana. La que había desaparecido. La que su madre lloraba en secreto. La que su padre había borrado de la memoria familiar. Clara levantó la vista hacia Kael, que estaba de pie junto al fuego, inmóvil, como una estatua tallada por el dolor. Sus ojos evitaban los de ella, fijos en el relicario que ahora descansaba abierto sobre la mesa. El mechón de cabello oscuro y la cuenta de turquesa parecían brillar bajo la luz de las llamas. Clara quería gritar, exigir respuestas, pero su voz se quedó atrapada. El silencio en la cabaña era tan denso que parecía ahogarla. ¿Quién era Kael para Elena? ¿Por qué guardaba su nombre como un secreto que quemaba? Clara dio un paso hacia él, con la nota aún en sus manos. Kael no se movió, pero su cuerpo se tensó, como si anticipara un golpe. Clara sintió una mezcla de miedo y determinación. No podía seguir viviendo entre sombras. No podía seguir ignorando la verdad que palpitaba en esa cabaña. La nota era más que un pedazo de papel. Era una puerta hacia un pasado que su familia había sellado. Pero abrir esa puerta significaba enfrentar algo que podía destruirla. O liberarla. Clara apretó la nota contra su pecho, sintiendo que el nombre de Elena era un puente entre ella y Kael. Un puente frágil, construido sobre secretos y dolor. Un recuerdo la golpeó entonces, tan vívido que la hizo tambalearse. Era una noche en la mansión Altamirano, cuando Clara tenía apenas 6 años. Estaba escondida en el pasillo, escuchando una discusión entre sus padres. La voz de su madre era un lamento roto. ¿Cómo pudiste dejarla ir? Sollozaba. Era nuestra hija. Su padre, con un tono frío como el hielo, respondió, ella eligió su camino. Nos traicionó. Nunca más será una Altamirano. Clara no entendió entonces. Solo sintió el peso de esas palabras, como si cargaran una maldición. Al día siguiente, el retrato de Elena desapareció del salón. Su ropa fue quemada. Su nombre, prohibido. Clara nunca preguntó. Aprendió a temer las respuestas. Pero ahora, en el desierto, esas respuestas estaban frente a ella, escondidas en los ojos de Kael. Kael finalmente se movió. Tomó el relicario y lo cerró con un movimiento lento, casi reverente. Sus dedos acariciaron la madera tallada, como si tocara un recuerdo que aún vivía. Clara lo observó, buscando una señal, un indicio de lo que escondía. Pero Kael no hablaba. Sus silencios eran más elocuentes que cualquier palabra. Clara sintió una punzada en el pecho. No era solo el secreto de Elena. Era la forma en que Kael cargaba su propio dolor, como si fuera una deuda que nunca podría pagar. ¿Qué había pasado entre él y su hermana? ¿Era amor? ¿Traición? ¿O algo aún más oscuro? Clara no podía soportarlo más. Dejó la nota sobre la mesa, junto al relicario. Fue un gesto simple, pero cargado de desafío. Una forma de decir, no me rendiré hasta saber la verdad. Esa noche, Clara no durmió. Se sentó junto al huerto, bajo un cielo cubierto de estrellas. El desierto parecía susurrar, como si las arenas guardaran las historias de todos los que habían pasado por allí. Pensó en Elena. En su padre. En la tela bordada que había encontrado. Cada pista era un fragmento de un rompecabezas que no encajaba. Pero entonces, algo nuevo la golpeó. Un recuerdo más antiguo, casi olvidado. Una tarde en el jardín de la mansión, cuando su abuela aún vivía. La anciana le había dado un pequeño bordado, igual al que Clara había encontrado en el baúl de Kael. Esto es para alguien especial, le había dicho, con una sonrisa triste. Algún día lo entenderás. Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Su abuela sabía algo? ¿Estaba conectada con el secreto de Elena? El amanecer trajo una calma inquietante. Kael salió de la cabaña, como siempre, pero esta vez se detuvo junto al huerto. Miró a Clara, que seguía sentada, con los ojos fijos en el horizonte. Por un momento, pareció que iba a hablar. Que iba a romper el silencio que los separaba. Pero entonces, el sonido de cascos volvió a romper la paz. Los soldados estaban de regreso. Esta vez, no venían con advertencias. Traían cadenas. Y un mensaje que hizo que el corazón de Clara se detuviera. Su padre estaba en camino. Don Esteban venía al desierto. Y lo que traía consigo, lo que exigía de Clara y Kael, iba a cambiar todo para siempre. El polvo se alzaba en el horizonte, como si el desierto mismo contuviera el aliento. Clara estaba de pie junto a la cabaña, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romperse. Los cascos de los caballos resonaban cada vez más cerca.
Los soldados venían acompañados por una figura que Clara reconoció al instante, aunque el sol quemaba sus ojos. Era don Esteban. Su padre. El hombre que la había desterrado al desierto como si fuera un peso que ya no quería cargar. Su silueta era imponente, envuelta en un traje oscuro que contrastaba con la tierra roja. Pero sus ojos eran fríos, como siempre. Clara sintió que el aire se volvía pesado. ¿Qué quería ahora? ¿Por qué había venido hasta aquí? Don Esteban bajó de su caballo con la arrogancia de quien se sabe dueño de todo. No miró a Clara. Sus ojos se clavaron en Cael, que estaba de pie junto al huerto, con las manos apretadas en puños. Había algo en esa mirada. No era solo desprecio. Era odio. Un odio que parecía más antiguo que el propio desierto. Clara sintió un escalofrío. Esto no era solo sobre ella. No era solo sobre el castigo que su padre le había impuesto. Había algo más. Algo que conectaba a Cael con los Altamirano. Algo que don Esteban quería enterrar para siempre. Clara apretó la nota que aún llevaba en el bolsillo, el nombre de Elena quemando contra su piel. ¿Sabía su padre que ella había encontrado esa pista? ¿Era eso lo que lo había traído hasta aquí? La presencia de don Esteban llenó la cabaña de un silencio opresivo. Los soldados se mantenían atrás, con las manos en sus armas, listos para actuar. Clara sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Quería correr, quería gritar, pero sus pies estaban clavados en la tierra. Cael, por su parte, no se movió. Su rostro era una máscara, pero sus ojos brillaban con una furia contenida. Don Esteban finalmente habló, aunque no a Clara. Sus palabras eran para Cael, cargadas de veneno. Habló de un trato roto. De una deuda que debía pagarse. Clara no entendió todo, pero cada palabra era como un cuchillo. Su padre quería llevarla de vuelta a la mansión. Pero también quería algo de Cael. Algo que tenía que ver con el relicario. Con Elena. Un flashback golpeó a Clara como un relámpago. Era una memoria borrosa, de cuando tenía 7 años. Estaba escondida en el despacho de su padre, jugando entre los muebles. Don Esteban estaba reunido con un hombre de uniforme militar. Hablaban en susurros, pero Clara captó fragmentos. Elena se fue con él, dijo el militar. Un apache. Un rebelde. La voz de su padre tembló de rabia. Nadie puede saberlo. Nunca. Clara no entendió entonces. Pero ahora, en el desierto, esas palabras cobraban sentido. Elena no había muerto. No había desaparecido por voluntad propia. Había elegido un camino que su padre no podía aceptar. Un amor que desafiaba todo lo que los Altamirano representaban. ¿Era Cael ese hombre? ¿O era alguien más, atrapado en la misma red de secretos? Clara miró a Cael, buscando respuestas en su rostro. Pero él no la miró. Sus ojos estaban fijos en don Esteban, como si estuviera enfrentando a un viejo enemigo. La tensión entre ellos era palpable, como el aire antes de una tormenta. Clara sintió que el relicario, aún guardado en su baúl, era la clave de todo. La tela bordada. La nota con el nombre de Elena. Todo apuntaba a una verdad que su padre quería destruir. Don Esteban dio un paso hacia la cabaña, señalando a Clara. Dijo que su tiempo en el desierto había terminado. Que debía volver a la mansión. Que debía olvidar todo lo que había visto aquí. Pero Clara no quería olvidar. No quería volver a ser la niña invisible, rechazada por todos. Por primera vez, sintió que tenía un propósito. Que pertenecía a este lugar. Cael dio un paso adelante, interponiéndose entre Clara y su padre. No levantó la voz. No hizo un gesto amenazante. Pero su presencia era suficiente. Los soldados tensaron sus manos sobre las armas. Don Esteban sonrió, pero era una sonrisa fría, sin vida. Dijo algo que hizo que el corazón de Clara se detuviera. Habló de un fuego. De una noche en la que todo cambió. De una traición que nunca sería perdonada. Clara sintió que el suelo se desvanecía. ¿Un fuego? ¿De qué estaba hablando? Y entonces, Cael rompió su silencio. No con palabras, sino con un gesto. Sacó el relicario de su bolsillo. Lo sostuvo frente a don Esteban. Y lo que pasó después, lo que los ojos de su padre revelaron, destruyó todo lo que Clara creía saber sobre su familia. El relicario brillaba en la mano de Cael, como si las llamas del fuego reflejadas en su superficie contaran una historia propia. Don Esteban lo miró, y por primera vez, Clara vio algo romperse en la armadura de su padre. Sus ojos, siempre fríos, siempre calculadores, se llenaron de un destello de miedo. O quizás de culpa. Clara estaba paralizada,
atrapada entre los dos hombres que parecían librar una batalla silenciosa. El aire en la cabaña era denso, cargado de un pasado que nadie había nombrado. Pero el nombre de Elena flotaba entre ellos, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Clara apretó la tela bordada en su bolsillo, sintiendo que cada puntada era una verdad que su familia había intentado quemar. Su corazón latía con fuerza, como si supiera que estaba a punto de desenterrar algo que cambiaría todo. Cael no apartó la mirada de don Esteban. Su mano sostenía el relicario con firmeza, pero Clara vio el temblor en sus dedos. No era solo un objeto. Era una prueba. Una acusación. Don Esteban dio un paso atrás, como si el relicario pudiera quemarlo. Los soldados, todavía en la entrada, observaban, con las manos tensas sobre sus armas. Clara sintió que el tiempo se detenía. Quería correr hacia Cael, protegerlo, pero sus piernas no respondían. Su padre levantó una mano, señalando a los soldados que se mantuvieran quietos. Pero sus ojos no dejaban el relicario. Había algo en esa mirada. Un secreto que lo había perseguido durante años. Un secreto que lo había traído hasta este rincón olvidado del desierto. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué había hecho su padre? ¿Qué verdad estaba tan desesperado por ocultar? Un flashback atravesó la mente de Clara, tan claro que la hizo tambalearse. Era una noche de tormenta, años atrás. Clara tenía 8 años, escondida en la escalera de la mansión. El trueno retumbaba fuera, pero dentro, las voces de sus padres eran aún más fuertes. Su madre sollozaba, su rostro escondido entre las manos. ¿Cómo pudiste?, gritaba. Era nuestra hija. Don Esteban no respondió con palabras. Solo con un silencio que era más cruel que cualquier grito. Clara, desde su escondite, vio algo que nunca olvidó. Su padre sostenía un vestido. Uno de los vestidos bordados de Elena. Lo arrojó al fuego del hogar. Las llamas devoraron la tela, y con ella, parecía que también devoraban el nombre de su hermana. Clara no entendió entonces. Pero ahora, en el desierto, ese recuerdo era una pieza más del rompecabezas. ¿Qué había quemado su padre esa noche? No solo un vestido, sino una verdad. ¿Una vida? Cael dio un paso hacia don Esteban, el relicario aún en su mano. Clara vio cómo los músculos de su padre se tensaban, como si estuviera a punto de atacar. Pero no lo hizo. En cambio, sus ojos se llenaron de una furia que Clara nunca había visto. Era como si Cael, con ese simple gesto, hubiera desenterrado algo que don Esteban había jurado mantener sepultado. Los soldados se movieron, acercándose, pero Cael no retrocedió. Su presencia era una muralla, una fuerza que desafiaba la autoridad de don Esteban. Clara sintió que su corazón se rompía. Por primera vez, vio a Cael no como un prisionero, sino como un hombre que había perdido todo. Un hombre que cargaba un dolor tan grande como el suyo. Pero también vio algo más. Una determinación que la hizo preguntarse, ¿qué estaba dispuesto a hacer Cael por la verdad? Don Esteban rompió el silencio con una voz baja, casi un susurro. Habló de un error del pasado. De una traición que nunca sería perdonada. Clara no entendió todas las palabras, pero cada una era como un golpe. Hablaba de Elena. De una noche en la que todo cambió. De un fuego que consumió más que una aldea apache. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Un fuego? ¿Una aldea? ¿Qué tenía que ver su padre con eso? Y entonces, Cael hizo algo que nadie esperaba. Abrió el relicario. Sacó la nota con el nombre de Elena y la sostuvo frente a don Esteban. Los ojos de su padre se abrieron de par en par. Por un instante, pareció que iba a derrumbarse. Pero en lugar de eso, dio una orden a los soldados. Una orden que hizo que el corazón de Clara se detuviera. Querían llevarse a Cael. Encadenarlo. Hacerlo desaparecer. Clara dio un paso adelante, sin saber de dónde venía su valentía. No podía dejar que se llevaran a Cael. No ahora, cuando estaba tan cerca de la verdad. Pero los soldados la ignoraron, avanzando hacia Cael con las cadenas listas. Cael no se resistió. Sus ojos encontraron los de Clara, y en ellos, ella vio algo que la destrozó. No era miedo. Era resignación. Como si hubiera sabido que este momento llegaría. Como si hubiera estado esperando este castigo toda su vida. Pero entonces, don Esteban dijo algo que nadie esperaba. Habló de una niña. Una niña que había sobrevivido al fuego. Una niña que llevaba el nombre de Elena. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Una niña? ¿De quién estaba hablando? ¿Era posible que Elena hubiera dejado algo atrás? ¿Un legado que su padre quería destruir?
Y lo que Kael hizo a continuación, lo que dejó caer al suelo junto al relicario, dejó a Clara con una pregunta que cambiaría todo. ¿Quién era realmente esa niña? Si esta historia te hizo sentir el peso de la verdad, si las lágrimas de Clara o el dolor de Kael te recordaron a alguien, suscríbete ahora. Porque hay historias que necesitan ser contadas. Y tú puedes ser el motivo por el que no se olviden.